De vez en cuando viene a vernos Juan Pedro Sánchez, que es psicólogo especialista en inteligencia emocional, y pueden creer que en estos tiempos con la que está cayendo, además, cuando ya encima llegamos al otoño, se hace de noche más pronto y le da por llover, yo creo que todavía más. Hoy vamos a hablar de un tema que creo que es muy interesante, que es el optimismo. El optimismo puede generarnos a veces una sensación de exceso de seguridad que es peligrosa, y a veces también, si lo perdemos por completo, nos puede generar una vida un poco parecida a la de la depresión. Juan Pedro, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Palmira. Es que hay que buscar un equilibrio, ¿no?, en cuanto al optimismo, porque si no, mal. Claro, por eso, fíjate, el optimismo que se utiliza mucho en la calle, ¿no?, en el lenguaje cotidiano, desde la psicología hablamos de un optimismo inteligente o realista, como un optimismo saludable, que es ese equilibrio que tú dices. Lo que pasa es que hay que entrenarlo. Afortunadamente se puede entrenar, porque el optimismo es una forma de pensar, ¿no?, a qué atribuimos lo que está ocurriendo, si está bajo nuestro control o no, si es algo estable que es duradero para siempre y por tanto no va a cambiar o es temporal, o si afecta solo a una parte pequeña de nuestra vida o a toda nuestra vida global. Claro. En cualquier caso, hay gente que está ahora mismo, o nos da la impresión, de que está sumida en el más absoluto pesimista. Con esto quiero decir, cuando empiezan a contarnos todo aquello de ya verás, nos van a encerrar, ya verás, vamos a morir todos, poco menos, la economía se va a hundir hasta límites exagerados. Es cierto que la información es la que es y la leemos todos igual, pero hay quien no relativiza, pero sí, bueno, pues hace que todo eso no se vea tan grave, y para otros es terrible, ¿no? Sí, claro, es que por el extremo izquierdo, ¿no?, por defecto caeríamos en el pesimismo catastrófico, ¿no?, que es lo que tú dices, ¿no? Esto nos van a encerrar, lo que se dice, ¿no? Sí, sí. Nos van a encerrar, esto va peor, esto es un desastre, ¿no? Pero esto también tiene un sesgo, ¿no?, llamamos que ese catastrofismo, porque nadie sabe en realidad Lo qué que va va a a pasar. ocurrir. Nadie lo sabe. No. Siempre lo explicamos una vez que ha pasado. Claro. Pero no sabemos exactamente qué va a pasar. Además es que la administración sí que da un mensaje, porque a veces dicen, es que me confunden. No, la administración, que es la que tiene que decidirlo, te está diciendo, no vamos a decidir más medidas hasta que no evaluemos estas. Una vez las evaluemos, es posible que tengamos que tomar medidas más severas, o es posible que estas vayan dando resultados. Sin embargo, para alguna gente ese mensaje no cala. O sea, lo que va a pasar es lo malo siempre. Claro, pero fíjate, es que la situación es muy compleja, porque por esto que te decía de los factores del optimismo, ¿no?, que ¿está bajo nuestro control o no? Hombre, aquí sí que hay una parte bajo nuestro control, que es las medidas de seguridad, ¿no? La mascarilla, lavarse las manos, la distancia, eso sí. Incluso autoconfinarse, si uno lo considera necesario. Y autoconfinarse, muy bien. Lo que pasa es que esta parte de estable o duradero parece, claro, como dura mucho tiempo, pues parece que esto no se acaba nunca, ¿no? Y frente a lo del, pues si global afecta solo a una parte de mi vida o a todas las esferas, pues también, claro, está afectando a lo personal, a lo emocional, en el trabajo, en la sociedad, ¿no?, en la familia, en los amigos. Entonces, claro, está afectando a muchas áreas de nuestra vida. Y esto se puede interpretar también como una especie de duelo, ¿vale? Como una pérdida, y entonces hay como un duelo. Y sabes tú que en los duelos hay unas fases, ¿no? Y hay una fase de negación y de ira. Y yo creo que muchas personas pues han caído también en eso, ¿no? Negarlo, esto no puede ser, ¿no? No puede ser. Y en la ira, ¿no? Pues me da rabia y entonces hago lo que me da la gana, esto no puede ser, y voy contra todo lo que ocurre, ¿no? Entonces, claro, el tema es complejo. Lo que pasa es que yo creo que hay que pararse a reflexionar y ver lo que está bajo nuestro control y lo que no, pero sí que podemos hacer algo. Porque fíjate que el optimismo, el pesimismo, la clave está en la acción, en qué vas a hacer al respecto. Claro. Porque no está en pensar que todo va a salir bien, que esto forma parte del optimismo. Los cartelitos famosos, ¿no?, que nos han puesto por ahí. O en pensar que todo va a salir mal, que esto formaría parte del pesimismo, sino en qué vas a hacer al respecto. Y esto es la clave, ¿no? Porque este es el valor adaptativo, llamamos, que está relacionado con la resiliencia, además, que es la capacidad de salir adelante en la adversidad. Entonces, ¿qué vas a hacer al respecto? Aquí está la clave, ¿qué vas a hacer? Porque si solo vas a hacer que quejarte, que ir en contra de todo lo que se dice, de no tomar las precauciones y las medidas de seguridad, entonces podrías estar cayendo en un optimismo ilusorio, o ingenuo,
o en un pesimismo que decíamos catastrófico, ¿no? Total pa' qué, ¿no? Es la frase esta famosa del total pa' qué, Sí. que da igual lo que haga. Y no es así. Está demostrado que, bueno, y lo hemos visto en los datos, ¿no? Que cuando nos hemos confinado, cuando ha habido las medidas de seguridad se han respetado, pues la contagio ha sido menor. Además, el refranero español está lleno de frases que más que optimistas, no sé a veces cómo calificarlas, ¿no? Pero bueno, que nos indican que al final todo acaba pasando, que es aquello, pues no sé, del no hay mal que 100 años dure ni cuerpo que lo resista, incluso en 100 años todos calvos. Lo que pasa es que también es verdad que eso es un poco fatalista, ¿no? Porque al final también hay gente que piensa, si yo no puedo hacer nada, ¿no? Pues bueno, me deprimo, me pongo mal porque esto va a ser dramático y yo no puedo hacer nada para evitarlo. Sí, pero esto, fíjate que es una forma de interpretar las cosas. Y aquí está, claro, pues dice, el que es pesimista, el que es optimista es optimista, pero no es así, se puede entrenar, porque fíjate que es una forma de interpretar las cosas, es una forma de pensar. Son esas creencias que llamamos como creencias como afirmaciones hechas ciertas, ¿no? Como verdades absolutas, que las cosas son así y siempre serán así. Entonces, claro, esto es muy rígido y no deja opción a otra cosa, pero la realidad es que sí que se puede entrenar esa forma de pensar. Entonces lo primero que hay que, como decimos siempre, ¿no? Darte cuenta cómo estás pensando, porque si no dejas opción a que las cosas sean de otra manera, pues tu comportamiento se va a adaptar a esa forma de pensar. Entonces tenemos que ver qué estamos pensando, cómo estamos interpretando la realidad, aunque no nos guste. Yo no digo que nos tenga que gustar, puede que no nos guste, pero es cómo lo interpreto, si esto es temporal, es pasajero, si puedo hacer algo al respecto y centrarme en lo que yo puedo hacer, no en lo que no puedo hacer. Porque esto sí que me genera ansiedad, estrés, y eso además sabemos que la ansiedad, el estrés reduce la capacidad del sistema inmunológico, con lo cual paradójicamente te expones más a contraer la enfermedad, ¿no? De todos modos, es cierto que está generando, yo creo que una ansiedad tremenda, ¿eh? Toda la situación de pandemia tan larga ya nos pasó con el tema del encierro, luego fuimos volviendo a aquello que se dio en llamar la nueva normalidad, como que nos pusimos un poco felices, hemos pasado un verano, bueno, cada uno como le ha tocado, ¿no? Pero en general, bueno, intentando hacerlo lo mejor que hemos podido, pero pasarlo bien también. Y ahora de pronto, al mismo tiempo que llega el otoño, llegan las malas noticias y yo tengo una sensación en general muy fea. Me parece que la gente a mi alrededor además también está así, muy feo. Sí, porque no, a ver, es que la incertidumbre, la inseguridad de lo que va a pasar, esto genera ansiedad. Porque todos los seres humanos en general tenemos necesidad de control, de autonomía, ¿no? Libertad y autodeterminación, o sea, de poder elegir. Y claro, ahora estamos en una situación que no tenemos mucho control, la libertad está mermada, ¿no? Y la capacidad de elección también. Entonces, claro, esto genera ansiedad. Lo que pasa es que, a ver, en psicología decimos, si tú tienes mucha ansiedad, la ansiedad es una anticipación de un peligro futuro, ¿no? De una situación futura, es que vives demasiado tiempo en el futuro. Bueno. Y el futuro no ha llegado, no existe, nadie, como decíamos antes, nadie sabe qué va a pasar realmente. Claro. Entonces hay que vivir más en el presente, ¿no? Hay gente que le da mal rollo reírse en estos tiempos y que incluso le sabe muy mal que se rían los demás. El verano nos ha ayudado a aprender un poco a vivir con esto de una manera agradable. Lo digo porque esto era todavía peor en el mes de junio. O sea, en el mes de junio parecía que no podías estar contento por nada y ahora mismo pues algo parecido ocurre. Y bueno, no se pueden hacer fiestas, pero hay mucha gente que cumple años. No se pueden hacer, no sé, pero hay gente que tiene buenas noticias y también hay gente que las tiene malas, ¿no? Y debemos estar con ellos. Entonces, creo que nunca hayamos vivido una situación ni que se pareciera un poquito a esta y un poco que cada uno reaccionamos como podemos, ¿no? Sí, la situación, te digo, es muy compleja porque esto no se sabe cómo manejarlo, ¿no? En el tiempo, porque si durase muy poco, claro. Pues esto es más fácil. Pero no se sabe. Entonces, lo único que tenemos a nuestro alcance es nuestro estado interno y nuestro comportamiento.
Entonces, nuestro estado interno es la forma de pensar. Esto se puede entrenar. Oye, si en estas horas de confinamiento que uno pueda tener en casa más tranquilo, entre comillas, pues que se dedique a escribir, por ejemplo, cómo está interpretando, porque muchas veces si no lo ves escrito, dices, ahí va, esto es lo que estoy pensando yo, porque muchas veces pasa desapercibido en lo que piensas, pero el efecto en tu organismo es tangible. Aparece esa ansiedad y ese malestar. Entonces es bueno escribir qué estás pensando, cómo interpretas y pasarlo por el filtro de la reflexión. O sea, ¿qué hay de real en eso? Porque muchas veces no hay mucho de realismo, hay mucho de miedo, que es la emoción básica, la que nos ataca a todos, ¿no? Sí. El miedo, y entonces eso genera una forma de pensar catastrofista, de anticipar más peligros, más desastres, y es un círculo vicioso. Entonces, si no rompemos ese círculo vicioso mental y luego de comportamiento, pues no, esto es que, a ver, pensar así en negativo no nos lleva a ningún lado. O sea, sí, bueno, sí, va a peor. La experiencia demuestra que pensando así vas a peor, porque tu conducta está alineada con eso. Entonces dejas de protegerte, claro, y dejas de reírte, como decías tú, ¿no? Dejas de celebrar cosas, dejas de hacer muchos comportamientos que precisamente causan más desastre o peor estado anímico, que te lleva todavía a pensar peor. O sea, es que es un bucle, claro, es un bucle y hay que romper eso. Pues rompamos el bucle. No sé si podemos dar algún consejo más concreto y si no lo dejamos ahí, Juan Pedro, porque, bueno, al final todo esto de la inteligencia emocional y de la psicología, al final hay que practicarlo mucho, ¿no? No es tan sencillo, ojalá. Sí, por eso decía, oye, empieza por escribir en un papel que estás pensando y míralo, pon atención en lo que piensas, porque los pensamientos no son gratuitos. Claro. O sea, date cuenta que estás pensando y mira a ver si se podría interpretar, si podría caber otras interpretaciones además de esa. Porque si es muy rígida, pues ya no da lugar a otra posibilidad. Así es. Muchas gracias, Juan Pedro. Hablamos prontito. Nada, a vosotros. Venga, gracias. Hasta luego. Hasta luego.